¿Qué tal, estudiantes? Estamos en la videoclase de la asignatura de Historia de México 2. Y pues bueno, esta Historia de México 2 es la continuación de los temas que vimos el semestre pasado en Historia de México 1. Recordemos que nosotros habíamos revisado lo que fue la campaña, las diferentes campañas, los diferentes movimientos independentistas que pues en principio llevó Miguel Hidalgo, posteriormente José María Morelos, Francisco Javier Mina, y que terminarían con esta alianza entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide para poder llegar a lo que fue la consumación de la independencia. Y pues ese es el punto de partida en el cual nosotros nos vamos a ubicar para iniciar con este bloque número 1 que se titula Hacia la formación de México como Estado-Nación. Bien, pues ¿cómo se dio esta consumación de la independencia? Si bien durante cerca de 11 años, entre 1810 y 1821, pues los conflictos, las cuestiones bélicas, las batallas, no definían bien el rumbo si México lograba su independencia de España o si en caso de perder la guerra se mantenía como una colonia de esta nación. Bien, pues ya para el 24 de agosto de 1821 se empezaba a vislumbrar hacia qué dirección iba a dirigirse el rumbo de este proceso. Este 24 de agosto de 1821 se firman los tratados de Córdoba por parte del virrey, fue el último virrey enviado desde España, llamado Juan de O'Donoghue, quien da su autorización o declara que efectivamente México ya no es más una colonia de España. Para el día 27 de septiembre de 1821 se da la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿Por qué se le llama ejército trigarante? Se le conoce como el ejército de las tres garantías. Pues esta entrada a la Ciudad de México fue un acto meramente simbólico y justamente lo que representaba era el hecho de la victoria del ejército insurgente, que era el que se enfrentó contra el ejército realista, que pues el ejército realista buscaba mantener este territorio como parte de la realeza del rey de España. A final de cuentas vence el ejército insurgente y pues el ejército trigarante, que es parte del ejército insurgente, hace este acto representativo que justamente simboliza la consumación de la independencia y el nacer de una nueva nación, que sería México. Se establecía el imperio y como forma de gobierno la monarquía moderada. Ese va a ser la primera forma de gobierno del México independiente. Es importante que quede resaltado este dato, ya que más adelante se va en su examen semestral, este dato es relevante. Recordemos, la primer forma de gobierno va a ser el establecimiento del imperio y lo que es la monarquía moderada. Pero no solamente fue esa forma de gobierno la que se pretendía establecer en el reciente país, sino que se originaron diferentes proyectos de nación. En el país surgen dos principales facciones en estos primeros años del México independiente. Por un lado, los insurgentes liberales, que tenían una tendencia democrática liberal. Buscaban el quitar privilegios de los grupos de poder, buscaban también una libertad económica y pues el acceso de aquellas clases sociales que se habían mantenido marginadas de los puestos de poder, de los puestos de gobiernos. Se buscaba que también ya pudieran tener acceso a el poder gubernamental.
Por otro lado, el otro proyecto o la otra facción van a ser los llamados conservadores. Estos eran partidarios de Iturbide, Agustín de Iturbide, que se inclinaban por mantener los privilegios y las desigualdades de ciertos sectores de la población. Entre los conservadores se encontraban los grupos de los hombres más ricos del mundo, perdón, del país, hacendados. También se encontraba la iglesia y se encontraba el ejército como instituciones del grupo conservador, porque pues también ellos tenían privilegios. Los militares pues no eran, no podían ser juzgados como el resto de la población civil. La iglesia también pues no pagaba impuestos y al contrario tenía muchos de los beneficios que otorgaba el gobierno. Entonces pues tenían privilegios que querían conservar. Va a ser Agustín de Iturbide el primer gobernante de el México independiente, ya como país independiente. Él va a ser nombrado emperador de México en el año de 1822. Dentro del grupo conservador, pues se va a establecer el proyecto monárquico e imperial, pues como podemos ver, quien estaba a la cabeza de este proyecto, pues era Agustín de Iturbide. El 24 de febrero de 1822 se instaló un Congreso Constituyente para redactar la nueva Constitución que iba a regir, iba a establecer las diferentes leyes, las diferentes normas que va a tener el naciente país. Se dividía a la vez este grupo en dos diferentes facciones. Por un lado, los iturbidistas, que como lo dice su nombre, son partidarios o eran partidarios del proyecto de Agustín de Iturbide. Y por otro lado estaban los borbonistas. Los borbonistas eran aquellos que consideraban que era importante seguir con ciertas leyes que se habían dado durante las reformas borbónicas, que pues eran una serie de normas, de leyes que se dio durante cuando todavía México era el virreinato de la Nueva España, y estas leyes fueron generadas justamente en España por la dinastía de los Borbón, que como dato es, por ejemplo, los reyes de España actuales son justamente de la familia de los Borbones. Entonces, pues imagínense desde cuándo data estas leyes que pues estos grupos de los borbonistas querían seguir manteniendo en el México independiente. Aquí les muestro un mapa de cuál era la extensión territorial del Imperio Mexicano justamente después de su independencia para el año de 1822. Como podrán ver, pues todavía se conservaban los territorios que hoy en día son parte de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos de América, territorios como lo que es la Alta California, Nuevo México, Texas, Arizona, eso en la parte norte de México. También pueden observar que existían lo que son muchos países de Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y hasta Costa Rica, son o en este momento eran territorio mexicano. Ya en años posteriores, más o menos entre la década de los 20 y de los 30 del siglo XIX, es que estos países fueron independizándose y pues México perdió esos territorios hasta quedar como actualmente lo conocemos. Este proceso de pérdida de territorios se va a ir dando a lo largo del siglo XIX y más adelante en clases posteriores vamos a ir viendo los diferentes acontecimientos que van a determinar esta nueva conformación del territorio nacional. Y bien, hasta aquí dejaría este primer video. Los invito a que también vean el segundo video que voy a publicar más adelante. Y pues nos estamos viendo.